tiene que ver con Pereira, el agua, la sostenibilidad misma de la ciudad. Si no le paramos bolas, nos va a tocar hacer como nos tocó hacer hace muchos años, cuando aquí quedaba la ciudad de Cartago y nos tocó irnos para Cartago, donde está ahora. Si se acaba el agua, si no podemos tomarnos el agua del río Otún, nos va a tocar trasladar la ciudad otra vez como pasó hace siglos. En el momento mismo en que empezamos a utilizar aquí en América el agua como alcantarilla, empiezan todos los problemas de contaminación. El agua es para beberla, el agua es para sanarnos, es para limpiarnos, es para alimentarnos, más no para eliminar nuestros desechos, porque estamos envueltos entonces en ese círculo vicioso. Resulta que aquí tomamos el agua limpia de la montaña, la utilizamos, la contaminamos y luego más abajo, donde la necesitan también en Pereira, tienen que ya limpiarla echándole un neurotóxico que es el cloro para poderla entre comillas purificar y que la utilicen en Pereira. Por mucho tiempo se creyó que Otún era un dios de barbas blancas que estaba en la cordillera y que los indígenas adoraban, pero lo cierto es que haciendo el rastreo de este nombre de Otún, que va a terminar en Otún, la M cambia por N, va a tener una relación directa con el dios de aguas dulces del África, que es Ochum. ¿Verdad? Que Ochum se transforma en Otum y Otum en Otún. Tenemos una complejidad de problemas ambientales que se ven reflejados, digamos, por los usos del suelo y de la tierra. Es decir, que allí encontramos diferentes usos del suelo, como son, por ejemplo, la conservación y la protección que brinda, digamos, los suelos que están bajo la jurisdicción del Sistema Nacional de Parques Nacionales Naturales a través del Parque Nacional Natural Los Nevados y el Santuario de Fauna y Flora Otún Quimbayo, sino que también tenemos la presencia del sector productivo de la región, donde encontramos diferentes actividades agropecuarias que generan, digamos, un impacto ambiental en lo que es la dinámica de la cuenca del río Otún. Mi experiencia con la cuenca del río Otún y las cuencas hidrográficas de esta zona se inició en el año 1986. 31 años después creo que se han agravado los factores que afectan la cuenca del río Otún. Creo que el tema agrícola podría ser el tema más sensible por el uso de plaguicidas en esa zona. Digamos que creo que podría ser ahí, pero no es una cosa de culpar de que la Florida lo hago mal, sino que es nuestra cultura también de la forma en que cultivamos y hacemos las cosas. También han venido llegando unos nuevos habitantes
digamos, a la Florida. Eso puede ser positivo porque es gente que tiene cierta conciencia, que quiere vivir en esos lugares, pero no dejan de ser más habitantes por encima de la Boca Toma. Independiente a lo que, digamos, a la forma en que conviven en ese espacio, pues es llevar más población a una zona donde antes debería haber menos población. Allá no hay ecohoteles, pues allá hay, digamos que lo único que uno puede considerar que es el Santuario de Flora y Fauna Tunquimbayá, digamos que es un parque nacional. El resto pues por ahora son todavía proyectos. Los permisos ambientales, por ejemplo, de vertimientos, de aprovechamiento forestal, los otorga la Carder, que es autónoma en nuestro territorio. Si yo no cuento con los permisos de Carder, por ejemplo, de vertimientos, yo no puedo instalar lo que sea que yo vaya a hacer. En la Carder nosotros venimos investigando casos extraños, como de licencias que se otorgan de un día para otro, o de permisos que se otorgan, por ejemplo, algunos otorgados en la Florida, en donde ellos se saltan sus propias normas, por ejemplo, saltándose el Acuerdo 036, una norma de la misma Carder. Algo no está saliendo bien. Entonces la Carder debe ser una entidad ajena a la politiquería. La gente dirá que estos proyectos tienen todas las licencias. Bueno, hay que decir cómo funciona esto. Por un lado, se saca primero un permiso en la Carder. Estos permisos son los que nos parecen bastante cuestionables. Luego, con ese permiso, esas resoluciones de Carder, se va a la curaduría y el curador ni siquiera mira, ni siquiera estudia ese permiso de Carder. Simplemente, como un notario, le pone un chulito. Existe el permiso y después de tener ese permiso, ya empieza a emitir esas licencias. Nosotros, como Secretaría de Planeación y como Alcaldía, no somos superiores jerárquicos de los curadores. Entonces, digamos que en términos de los permisos de uso del suelo, licencias urbanísticas, etcétera, los curadores son plenamente autónomos para otorgarlas, por supuesto, atendiendo las normas de los instrumentos de planificación que se diseñan en la Secretaría de Planeación, en la Alcaldía y que son aprobados en el Consejo Municipal. Estos sistemas sépticos que se están implementando aquí en la cuenca media alta del río Tun y que pueden tener también, por ejemplo, algunas empresas como Pimpollo u otras empresas, pues no son del todo confiables y no van a arrojar el agua nuevamente al río tal y como la tomaron. De hecho, estoy completamente seguro de que ningún ingeniero sanitario se tomaría un vaso de agua al descole de una planta de tratamiento, así él mismo la haya diseñado. El hecho de que muchas veces el agua salga algo más clara, ¿cierto? O sin tanto color, o de pronto con unos olores menos ofensivos, no quiere decir, como digo, pues que el agua está saliendo totalmente limpia. El turismo, como se desarrolla en Colombia, es un turismo bastante, afecta demasiado las zonas, es un turismo de mucho impacto, porque no hay la educación en el turista para el manejo de, digamos, especialmente de las basuras, por ejemplo, es un elemento fundamental. Tampoco los operadores turísticos a veces, o tampoco los que tienen negocios, no tienen un buen conocimiento y generan mucha afectación sobre todo a las aguas, ¿cierto? Ya que a veces en esta zona no hay un buen proceso de manejo de aguas. El turismo en sí viene a ser muy lesivo, porque a veces es muy masivo, es de alto impacto. Por ejemplo, el sector de la Florida los domingos se ha vuelto un turismo gastronómico, donde el impacto me parece a mí que es el exceso de carros que suben sobre esta zona y que además consumen y pues van a generar un vertimiento mucho más grande sobre el río. El pensamiento occidental, que es el que está realmente afectando, digámoslo así, los territorios, ¿no? La minería,
las represas, todo lo que representa estas redes eléctricas. O sea, son muchas cosas las que están afectando la tierra. Pero entonces a eso lo llaman progreso, ¿cierto? Pero ese progreso ¿a costa de qué? Bueno, tenemos ahí las granjas, que es un aspecto también de desequilibrio, porque no es un territorio de granjas, ¿cierto? Estamos en un territorio de manejo especial, estamos en una reserva y una reserva, digamos, natural que representa el cuidado, ¿cierto? Para cuidar las aguas, cuidar todo. Pero bueno, por encima de eso está también los recursos, ¿no? Está supuestamente la plata. Entonces, ¿qué representa eso? Entonces dejan hacer granjas, dejan hacer piscicultura, dejan hacer más casas que no se pueden hacer. Pero esto ¿qué? Porque tienen recursos, ¿cierto? ¿No? Y porque están metidos dentro de la política. Pero si uno va a hacer una casita, ahí sí vienen y le dicen, no, aquí no puede hacer nada. Las corporaciones autónomas regionales empezaron siendo entidades de defensa del medio ambiente. Pero claro, como son autónomas, es decir, tienen muy poquito control encima y además, como manejan tanto presupuesto, se han venido convirtiendo en fortines de la politiquería. Y ser fortines de la politiquería es lo que nos tiene sufriendo con temas ambientales. Por eso no se están respetando los retiros de quebradas, por eso algunas veces incluso ellos mismos infringen sus propias normas. Las empresas que llevan allá, pues como las del sector avícola, que es como lo que más tenemos allá, pues son empresas que llevan muchos años, lo mismo que una piscícola que también hay allá, y ellos tienen los permisos. Pues que también hay que entender que la normatividad ambiental colombiana sí permite desarrollar actividades. O sea, eso digamos que ya lo hay que entender bajo unos límites. Yo puedo tener un vertimiento hasta un límite, puedo tener unas emisiones hasta unos límites. Entonces, digamos, esas empresas tienen sus buenos y malos momentos, pero ahí digamos que ejercemos lo que hace Carder en el tema de autoridad ambiental. Tiremos basura a la Petaraba. Mire que esto hay 120 millones de pesos invertidos ahí, ¿cómo los vamos a perder? Hay que echarlos para adelante. Entonces yo estoy casi seguro que la gente nos colabora con eso. Pero si no entramos a actuar, ¿y quién actúa eso? En ese caso, la directiva del acueducto. Las aguas negras de esas casas están saliendo así, como le acabo de contar, en una zanja. O sea, lo que llaman sequias. ¿Sí? Ellas quedan ahí detenidas, salen a un potrero y ahí se filtran. Sobre las avícolas, hay que distinguir entre lo que es la gallinaza, o sea, la mierda de la gallina, y las aguas residuales por el lavado de las granjas. Sí, son dos cosas muy distintas. Entonces, lo de la gallinaza son toneladas diarias, lo que se produce. Entonces eso se supone que va para pues en este momento lo llevan a los cultivos. En los cultivos creen que son abonos. Digamos que el problema más incómodo, no tal vez el más grave, el más incómodo es el de las moscas, pero el del tratamiento de las aguas residuales de toda esta zona sí es grave. Todas las aguas residuales, aguas negras, están yendo puritas al río. Sin embargo, si tú hablas con alguien de Aguas y Aguas y le dice, ustedes dicen que el agua de Pereira es pura, que se puede tomar, que es una muy buena agua, la respuesta que dan es que este tipo de residuos muy rápidamente en el corral del río se desintegra. El río Tun pues tiene una característica muy especial, es que es un río de montaña, es un río torrentoso, es un río lleno de rocas. Entonces en el momento en el que el río está escurriendo y choca contra las piedras,
pues por un lado él puede disolver sustancias que estén en el agua, ¿cierto? Con ese choque, como una acción mecánica. Y por otro lado se puede oxigenar, que es algo muy positivo, ¿sí? Porque el oxígeno favorece asimismo la oxidación y favorece pues como la transformación de sustancias contaminantes que puedan haber en el agua. Sin embargo, digamos que eso funciona con determinadas cargas contaminantes. No vamos a decir que entonces podemos tirar todo al río porque el río se oxigena y porque el río tiene piedras. El tema de la deglaciación y el retroceso glaciar, lo primero que hay que decir es que es la principal evidencia del cambio climático en la cuenca del río Tun. Eso sin duda pues va a tener un efecto en lo que es el almacenamiento de agua dulce y va a tener un impacto en la dinámica de la cuenca del río Tun. Todo lo que significa el impacto ambiental de los monocultivos de pino plantados por multinacionales como lo llaman algunos académicos, el imperio del cartón o del papel, porque el monocultivo ha afectado agresivamente al territorio de la Florida, no solo para el agua, sino para especies nativas como el mono aullador, la danta, entre otros, que no tienen bosques nativos, sino que son bosques ásperos, que uno ve esos bosques hasta casi La Pastora, incluso arriba en la laguna por el bosque hay plantaciones de pineras de estas multinacionales, y pues por la cuenca media se genera esa idea de reforestación falsa, que es tumbar bosque donde hay una especie de llanura, sembrar pinos, y los pinos lo que hacen es impactar de manera negativa el medio ambiente. Ver cómo las alcantarillas caen directamente al río con aguas oscuras, espumosas, con olores ofensivos que vienen directamente de las casas, de los sanitarios, de las cocinas, ¿cierto? Y de otros lugares, pues es la manifestación también, digamos, no solamente de esa contaminación tan tenaz que está sucediendo en este momento, sino de la crisis civilizatoria por la que estamos pasando. Nos creemos realmente una civilización, pero estamos contaminando un líquido que es vital para nuestra existencia.